Hay algo en común en todas las sectas. En primer lugar, el ataque a la iglesia en todos los frentes. Si las imágenes, que si el Papa, que si el bautismo no es así, que si el bautismo no es asá, y comienzan pues a desfigurar pues todo lo que es la doctrina católica, ¿no? Eso es un denominador común entre las sectas. El ataque a la Iglesia Católica y a sus dogmas. Y otro denominador común en todas ellas es pedir el dichoso diezmo. Yo ya como pentecostal, ya lo dije en mi testimonio, lo pueden buscar en el canal, yo viví in situ la subdivisión de una iglesia pentecostal por el dichoso diezmo. Hubo ahí una discusión en la oficina y eso pues se tradujo en la separación de esos pastores y cada uno fue por su lado, subdividiendo aún más el cuerpo de Cristo. Pues el anticatolicismo y el diezmo es todo lo que une a todas esas sectas, porque como todos sabemos, doctrinalmente, todas difieren en puntos centrales de la doctrina cristiana, llegando pues a negar sacramentos, la gracia. Es, para mí, el protestantismo es la destrucción de todo el cristianismo. Lo que hizo Lutero fue demoler una parte muy importante de la iglesia, cuando se fracturó la iglesia de Dios por medio de ese hereje. Pues bien, hay un sacerdote que no es muy querido entre los protestantes, mucho menos por los pastores, porque habla las cosas muy claras, muy clarita, muy clarita. No se anda con rodeos, como debe de ser, ¿verdad? A veces el ser tan directo, a veces el excederse una persona de sinceridad causa molestia, porque te enfrenta a tus errores, a tus miserias, a todo eso, ¿no? Por eso decía San Pablo que me he convertido en vuestro enemigo por haberos dicho la verdad. Fíjate, a nadie le gusta un hipócrita. Tú a todo el mundo que le preguntes, no, yo cerca de mí no quiero ningún hipócrita. Pero luego cuando vas de cara, cuando le dices la verdad, se enfada contigo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que te gusta la hipocresía? ¿Que te gusta que te rían tus gracias? ¿O entonces el qué? Pues bien, el motivo de este video pues es ver, reaccionar a una pequeña parte de una prédica del padre Marcos Galvis, que lo tenemos aquí, vamos a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. El padre Marcos Galvis, al igual que el padre Luis Toro, al igual que el padre Arturo Cornejo y muchos sacerdotes, por ejemplo, a mí personalmente, pues ya no está con nosotros, ¿no? Pero me gustaba muchísimo mi paisano, el padre Jorge Loring. Para mí era un sacerdote muy vehemente porque decía las cosas tal como se le pasaba por la cabeza y si te gusta bien y si no te gustó, pues, pues también, ¿verdad? Ahí la llevas. Pues bien, vamos a escuchar al padre Marcos Galvis sobre el diezmo, del por qué la proliferación de tantas sectas. ¿Cuál es el motivo de que crezcan sectas por doquier como si viéramos en un campo que florecen champiñones, setas, hongos? Pues de la misma manera florecen ese tipo de sectas porque como bien dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 6, la religión es un buen negocio, según dice la palabra de Dios. Vamos a oír al padre Marcos Galvis. Quítenle los diezmos a los pastores y se acaban las iglesias protestantes. No le paguen el diezmo a esos ladrones y se terminan las iglesias protestantes. ¿Por qué existen? Por los diezmos. Saque cuenta, sume, reste, multiplica, divide. 200 personas que vayan a una iglesia protestante. Sume, reste, multiplica y divide.
que le paguen a cada persona $100 y esos $100 saque 10 para el pastor. ¿Cuánto es 10 por 200? Saque la cuenta. ¿Cuánto es 10 por 200? $2,000 sin hacer nada. ¿No es rentable? Y eso aquí en Venezuela que somos bajitos. Por allá donde le pagan a alguien 10,000, 15,000 y tenga que dar el diezmo, a sinvergüenza. ¿Por qué son pastores? Porque son unos ladrones y vividores. Quítenle el diezmo para que vea que dejan de celebrar y dejan de predicar y de evangelizar. Totalmente cierto. Totalmente cierto. En el momento que esos pastores pierdan el diezmo, en ese momento que pierdan su fuente de ingresos, pues esa iglesia no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque se fundó como si fuera un negocio. Cuando se muere el pastor, ¿quién hereda el negocio? La mujer. Si fallece también la mujer, los hijos. Si fallecen los papás de esos hijos, pues los hijos y sus hijos, pues también van heredando, ¿verdad? Pues esa iglesia. Nunca va a venir nadie de fuera, es muy extraño, y si se comparte, pues ya sabes, 50-50, ¿no? 50-50. 50 para ti, 50 para mí. Y después los domingos, cuando los feligreses se han marchado, ¿qué toca? Toca contar el dinero, toma, tanto para ti, tanto para mí, y nos vamos de parranda, ¿verdad? Es muy triste lo que ocurre en ese tipo de iglesias, porque no se mira el alma, no se mira hacia la eternidad, no hay preocupación de las almas. Fíjate, yo en mi tiempo de pentecostal había pastores incluso que me señalaban a mí, como era católico, mentira, si hubiera sido católico no hubiera estado en aquella iglesia. Sí, sí, aquel hermano y me señalaban porque yo estaba a 5 metros de ellos. Dice, era católico. Yo no era católico, yo era bautizado católico, hice mi comunión como católico y viví un montón de años, pues no era mala persona, pero no practicaba mi religión, tampoco mis padres lo hacían. Pero te tratan como a un trofeo, como a un objeto. Y eso es lo que a ellos, pues, les gusta, ¿no? A ver quién es el que gana más diezmo, a ver quién es el que tiene más feligreses, etcétera. El diezmo, como dijo bien el padre Marcos Galvis, pues solo quitamos a las sectas y estas desaparecen. San Pablo, en los comienzos de la iglesia, en esos primeros pasos de la iglesia, ¿qué decía San Pablo? ¿Qué decía San Pablo? Podemos irnos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 14. ¿Qué decía el apóstol? Él decía que no quería ser gravoso, o sea, no quería pues ser molestia para los hermanos, no quería ser molestia. Y él decía aún más, él decía, yo no vengo a buscar vuestras cosas, o sea, yo no vengo a buscar vuestras cosas, no quiero nada de ustedes, sino que he venido por ustedes. Ahora yo pregunto, ¿esos pastores a quién buscan? ¿A los feligreses salvar almas o buscan sus cosas? El diezmo, si alguien me lo puede mostrar, en ningún versículo habla de dinero. Ojo, si se habla que ese diezmo se puede intercambiar por dinero en el caso que te encuentres lejos del templo, pero cuando estés en el templo tienes que gastar ese dinero y entregar tu diezmo, que siempre era en especies. Porque yo sé que me van a sacar ese versículo. Y si no lo saben, se lo acabo de recordar. El diezmo siempre se dio en especies. Si te nacían 2 corderos, pues el primer cordero de tu ganado era para Dios. La primera cosecha, pues no sé, de la vid, pues el 10% de uva, pues se daba al templo. Patata, patata, arroz, arroz. Y ese era el diezmo
porque dice la palabra de Dios, para que no falte alimento en mi alfajolí. Y además hacen o cumplen una doble falta o un doble delito. Primer delito, piden un diezmo que a ellos no les corresponde. Ellos no son judíos, no son de la tribu de Leví, como dice la carta de Hebreos, que ellos son los verdaderos descendientes de esa casta sacerdotal que sí debía cobrar el diezmo. Yo le pregunté a mi ex pastor, ¿usted de qué tribu de Israel es? ¿Es de Leví? No me dijo ni pío. Sabedor de que lo que le estaba diciendo era cierto. Para que vean que como con la misma palabra de Dios se le calla la boca. Segundo delito. Primero, el pedir lo que no le corresponde. Y cuando ya reciben lo que no le corresponde, ¿qué hacen? Se lo dan a la viuda, al extranjero, al necesitado, a los huérfanos. ¿A qué no? ¿A que el pastor no sale el domingo pensando en donar ese dinero? ¿O en comprar comida y llevárselo a alguien? Íntegramente. No digo que cojas 1.000 euros este domingo y gastes 50 en una compra para una familia, no. Íntegramente para los necesitados. Decía el apóstol, quien no quiera trabajar, que no coma, decía San Pablo. ¿No quieres trabajar? No comas. No seas gravoso a los demás. Esa era la idea de San Pablo. Ellos que leen tanto a San Pablo, ellos lo leen muchísimo, ¿verdad? San Pablo, por ahí San Pablo, o no dicen San Pablo, Pablo. Ellos dicen Pablo, a secas. Yo conozco quién es San Pablo, el de la Biblia, pero si me dicen Pablo, Pablo puede ser mi vecino, puede ser un familiar mío, no sé, ¿verdad? El quitarle el san, porque Pablo era santo, y ahora me hablan de otro Pablo. Yo sinceramente no reconozco ese Pablo que ellos anuncian, porque no se parece en nada al de la Biblia. Porque lo que enseña San Pablo respecto al diezmo y respecto a no ser gravoso a los hermanos, pues eso no lo practican. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pues ese es el modus operandi de todas las sectas. Todas van por el diezmo. Para cubrir las necesidades de un señor perezoso. Que es más fácil vivir a costillas de otro. Y fíjate, porque San Pablo igualmente le dice a Timoteo, en sus cartas a Timoteo, le dice que la caridad empieza por tu propia casa. No que falte comida en mi casa y yo le lleve comida al vecino. Eso no es caridad. No. Te engañas tú mismo. Si tú pudiendo dar a tu familia y lo das fuera, dice la palabra de Dios que eres peor que un hereje. Porque estás faltando. No das lo que sí, no da lo que necesita su familia, pero luego de cara al público, pues comienzo a, ¿verdad?, a hacer actos caritativos. San Pablo dice que es peor que un hereje. Y además dice, y ha renegado de la fe. Ha renegado de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Léanlo. Léanlo para ver si yo les miento o no. Quien no da a los suyos, quien no se preocupa por los suyos y sobre todo por lo de su propia familia, ha renegado de la fe y es peor que un hereje. Pues así son este tipo de personas. Y me encanta esta prédica del padre Marcos Galvis porque describe muy bien la realidad dentro de esas sectas evangélicas. Fíjate, hermano, hermana, yo cuando comencé
en esto de la apologética, a realizar videos y todo esto, pues uno de los motivos que yo me marqué fue que nadie fuera engañado. No sé si lo he logrado, no lo he logrado, si he podido sacar de la mentira a alguien o no, pero el motivo en aquel día, cuando decidí abrir un canal, pues fue ese. Tratar de que la gente no sea engañada. Lo poco que aprendí y lo poco que he ido aprendiendo más adelante, lo he puesto al servicio de los demás. Y me encanta, sacerdotes como el padre Marcos Galvis, que a veces son tan criticados por eso, porque son personas muy viscerales, es cierto, te dicen las cosas tal cual, si te gusta bien y si no, pues también, ¿verdad? Y la persona sincera cae muy mal en esta sociedad llena de hipócritas. Como dije antes, a nadie le gusta que le digan mentiras, que alguien sea hipócrita, ¿verdad? Pero cuando vamos con la verdad, la gente se molesta. Incluso se molestan los propios nuestros, ¿verdad? Los de nuestra iglesia. Otros sacerdotes que envidian a otros sacerdotes. El obispo que dice, este sacerdote pues me va a meter en problemas, porque fíjate cómo está predicando. Es que, fíjate, tienen enfilados a los protestantes y me van a echar encima a mí a los protestantes. Pero es que es la verdad. Es la verdad. La iglesia, al comienzo, era así. Eran celosos de la doctrina. Eran celosos de las almas. Y no permitían que el error se introdujera dentro de la iglesia y tampoco que se aprovecharan de esta manera tan clara, pues, de los feligreses. Pues espero, hermano, hermana, que te haya gustado este vídeo. Dale like, compártelo, por supuesto que sí. Y si eres nuevo en este canal, pues te pido que si te gustó este video y los que hay en este canal, pues te suscribas. Pues desearte que pase muy buena tarde, ¿verdad? En Cristo Jesús y Dios te guarde, Dios te bendiga.